venga, venga, tranquila, no. Sí. Tranquilo. Verdaderamente el norte está abandonado. Hubo una falta de coordinación, pero la gente no tenía claro lo que había que hacer. O sea, nosotros cuando llegamos evidentemente había un ambiente súper denso, de temor también que pudiese venir, pudiese llover nuevamente y los cauces de los ríos pudieran crecer y pudiese pasar algo de nuevo. Entonces estaban muy asustados. A muchos, de hecho a prácticamente todos. Yo tuve la suerte de que mi familia los daños fueron menores, pero amigos perdieron las casas completas, familiares de amigos se murieron. Mi familia no les pasaron cosas mayores, pero quedaron aislados, entonces teníamos que ir, por ejemplo, nosotros que con mi papá estábamos mejor, ir donde mi abuela a dejarle comida porque mi abuela no podía salir, y así, todos. Un terremoto, grado 8,2 Richter en Iquique, conmocionó a la zona norte del país, afectando un corte de luz, suministros de agua y evacuación por maremotos. Pero lo que más afecta hasta el día de hoy a los habitantes es la lenta reconstrucción de sus viviendas, ya que fueron olvidados por el incendio en Valparaíso. El cambio climático ha afectado a la parte norte de Atacama, dejando a 3 comunas del país en estado de emergencia y 70 comunas en estado agrícola. Esto ocurrió aproximadamente el 2009, y hasta hoy el Ministerio del Medio Ambiente no ha empezado a solucionar el problema presencialmente. Por último, los aluviones ocurridos en el norte el 23 de marzo del 2015 dejó a 31 fallecidos, cerca de 100 desaparecidos y 29.700 damnificados aproximadamente. Pero esta catástrofe dejó de ser noticia por el gobierno cuando el volcán Calbuco estalló en el sur, yéndose todos a ese lugar y olvidándose del norte. Mi hogar, un hogar patrimonial, fue destruido totalmente por el barro, por la lluvia. Se perdió la casa completa, con todos sus útiles adentro. Yo creo que darse cuenta que en el fondo tú ibas a las casas de las personas a sacarle el barro y tú te das cuenta que la casa tampoco era habitable. O sea, tú de repente pasabas con una pala, tocabas la pared y la pared se rompía. Bueno, como te comentaba, esto es algo nuevo. Nosotros en esta emergencia precisamente tomamos un contacto directo a nivel nacional con la Oficina Nacional de Emergencia. Y desde ahí nosotros rescatamos las necesidades y los requerimientos que ellos tienen en la zona. Pero debido a nuestras capacidades de traslado voluntario, los voluntarios no se mantenían más de una semana por campamento. De alguna forma, todas estas tragedias han afectado a los habitantes, pero la más inesperada sucedió en marzo de este año, cuando localidades como Chañaral, Diego de Almagro y Alto del Carmen quedaron aisladas producto del aluvión que afectó a la zona. La preocupación por los nortinos fue inmediata, ya que se encontraban en una situación donde no ubicaban a sus familiares y se sumaba la desesperación al ver cómo sus casas se destruían. Los albergues comenzaron a ser los lugares donde los damnificados buscaban un sitio para dormir, sentirse protegidos y buscar soluciones para enfrentar la catástrofe. Por su parte, los voluntarios empezaron a organizarse para llegar a la zona con ayuda a los afectados. Bueno, primero encontramos un colegio que en el fondo tenía las mismas ideas de nosotros para poder ayudar. Entonces lo que hicimos fue juntar voluntarios como de todo Chile, tener un centro de acopio para nosotros mismos poder repartirle a la gente realmente damnificada, y además funcionábamos como albergue de los damnificados. En el norte específicamente no solamente implementamos 3 campamentos en la zona, que coordinamos, distintos grupos voluntarios en esas 3 comunas, participando de los comités operativos de emergencia, en la relación de la remoción de escombros, distintos trabajos de voluntarios también en centros de acopio. Otra cosa que hicimos también paralelamente era participar en varias mesas de trabajo. La ayuda que entregaba el gobierno se veía insuficiente por parte de los afectados, lo que causó más preocupación a los habitantes, que solo pedían a las autoridades que la ayuda llegara luego al lugar. Problema de organización es una de las críticas que tiene la mayoría de la gente en el norte con respecto a la supuesta ayuda del gobierno con ellos. Las personas necesitan comida además de agua, y la mala organización de las autoridades causó un conflicto que fue comunicado a través de los medios.
yo creo que hubo una falta de coordinación y que lo dijimos en distintas ocasiones en las transmisiones también de Ahora Noticias de las autoridades con la gente que estaba en terreno. No había muchas autoridades a la cabeza en la zona norte, por ejemplo, por lo tanto se provocaban estas faltas de información. ¿Por qué? Porque la gente al principio se asustó y, como yo les comentaba, no habían comunicaciones. En un principio no se hacía de una manera organizada, solo llevaban la comida como a juntas de vecinos, y no todo el mundo estaba en juntas de vecinos. Además, la clase media se vio muy afectada y en el fondo siempre se tiende a ayudar a la gente más pobre, y la clase media no tenía de dónde pedir ayuda, y entonces era súper fuerte ver que en el fondo todos estábamos en las mismas y todos estábamos igual de mal y no todos recibían la misma ayuda. Desde el punto de vista territorial, claro, la emergencia del norte fue como la más tiempo demoró en nuestra reacción, de coordinación con voluntarios. Ya llevamos desde el día de la emergencia hasta fin de mes, que ahora vamos a terminar los trabajos voluntarios. Las redes sociales fue el medio que permitió que personas que no se encontraban en el lugar se conmovieran con lo ocurrido, y además permitió que se generaran diversos tipos de discusiones en cuanto a los datos que entregaban las autoridades, donde la mayoría de las veces se le criticó y acusó en mentir sobre lo que realmente estaba pasando. Pero la gente no tenía claro lo que había que hacer. O sea, en el fondo era como por ejemplo, cuando pasó esto era una autoevacuación. ¿Qué es una autoevacuación para alguien que no tiene idea para dónde correr? Entonces, si las cosas se hubieran hecho de una forma óptima, organizada y como debiera ser, creo que mucha menos gente hubiera muerto. La gente podría haber alcanzado a salvar sus cosas. Por último, haber salido con una mochila con ropa, porque las personas no tenían ni calzones. Entonces creo que fue una muy mala organización y se omitió mucha información, en el fondo quizás para no asustar a la gente, pero creo, en mi opinión, que fue mucho peor. Aparte de los problemas que ya vivían los habitantes del norte, se tuvieron que enfrentar a la mala distribución que llegaba a los centros de acopio. Las donaciones, la cual la mayoría era enviada por particulares con el motivo de ayudar a los afectados, y las demás por parte del gobierno, reunidas y posteriormente repartidas, no siempre fue de manera equitativa, sino que la distribución causaba polémicas en los nortinos al no recibir la ayuda rápida. Por lo mismo, porque no dieron la información necesaria. Uno sabía que conocía a alguien, por ejemplo, que trabajaba en Copiapó, que quizás podía pasar esto más tarde, o que quizás en tal parte necesitaban comida, pero el gobierno no hacía nada. O sea, como que uno veía, por ejemplo, los centros de acopio del lugar, del gobierno, como de la municipalidad, donde estaban cajas enteras de leche, piezas enteras llenas de comida que no se repartían. Llegaban los camiones y habían niños que eran voluntarios en Copiapó, que iban ellos a ayudar, y en el fondo estaban ahí. Y era tan mala organización que los niños estaban haciendo bolsas, por ejemplo, para llevarle a la gente, y dejaban de hacer eso porque los obligaban a llevar a descargar camiones. Entonces todos los niños descargaban camiones, entonces se empezaba a acumular la comida. Y después, cuando se empezaba a acumular la comida, no había gente suficiente para poder organizar esta comida. Entonces al final no podían repartir nada, no hacían nada, y la gente estaba ahí esperando. En Chile no existe un protocolo de búsqueda, por lo tanto por eso se producen las distintas descoordinaciones entre las autoridades, entre los voluntarios, entre Carabineros y la PDI, que son todas las entidades, y Ejército también, que se abocan a buscar a la gente cuando está desaparecida. Los voluntarios han sido parte fundamental de la ayuda en el norte y en todo el país. Han rescatado, limpiado, organizado, entre otras labores. Un voluntario da la vida por ayudar, independiente de qué parte sea el gobierno. Yo siento que hubo una gran cantidad de ayuda. No sé si efectivamente es toda del gobierno o es de gente que se organizó y llegó allá con camiones, porque vimos gente, por ejemplo, pobladores que llegaron de Valparaíso con camiones, que cuando ellos fueron afectados por el incendio, gente del norte los ayudó, bueno, y ahora ellos les fueron a devolver la mano, digamos, a la gente de Chañaral, de Diego Almagro, de Copiapó. Había mucha ayuda, eso es lo que yo puedo comentar. Había un centro de acopio muy, muy grande donde el ejército estaba trabajando, la gente levantó mochilas repartiendo. Ahora, si fue bien o mal repartida, no tengo claridad. Los voluntarios sí han hecho un trabajo muy grande los voluntarios. Muchas veces uno los ignora, pero ellos están trabajando, sobre todo aquellos que ponen máquinas, porque hay toda clase de máquinas trabajando en estas operaciones. El espíritu de servicio y la solidaridad que se vive en el momento de emergencia, principalmente para los jóvenes, es bastante relevante.
y acuden, simplemente acuden sin siquiera a veces esperar un llamado formal de la autoridad, sino que ellos parten, digamos, a querer ayudar. Y eso provoca que efectivamente en el lugar de los hechos se genera un desorden porque llegan voluntarios en cantidad que a veces no saben a qué es lo que van, cuánto tiempo van a estar, cuáles son sus medidas de seguridad, cómo organizarse. Y efectivamente, claro, nosotros como gobierno vimos ese desorden y de alguna manera nos tratamos de hacer parte. Esta catástrofe afectó a cientos de familias y causó noticia en otros países, pero la importancia que se le dio a la emergencia fue disminuyendo con el pasar del tiempo. Es este el principal miedo que tienen los habitantes al ser abandonados nuevamente. Oiga, verdaderamente el norte está abandonado. Nosotros estamos en la zona del desierto y verdaderamente es un desierto. Tenemos la agua más cara del mundo y la más mala. Tenemos una luz eléctrica bastante cara. Tenemos muchas minas que trabajan, gente que gana mucho dinero y por lo tanto todo sube. Y el que no trabaja en las minas tiene que pagar eso mismo que pagan los mineros, los que tienen harta plata para hacerlo. Ha habido un bono que se le dio a todos los empleados públicos para paliar esa situación, pero eso solamente a los empleados públicos. Falta los que trabajan a honorario, falta los particulares, falta la gente que no trabaja, que tiene que pagar igual, el pan, todo. Un kilo de pan vale cerca de 1.500 pesos. Yo creo que es mucho. Un tubo de gas, 18.000 pesos. Yo todavía he tenido contacto con algunas de las personas que viven, por ejemplo, en Chañaralo, en Copiapó, y conversando con ellos es efectivo. Ellos dicen que se sienten abandonados, que finalmente, no sé, el socavón sigue igual, que sacan un poco de mugre y la siguen tirando al mismo mar. Entonces, claro, si uno lo ve de esa manera, yo siento que está bien que se sientan abandonados. Ahora, yo soy periodista, digamos, de mi parte de periodista siento que nosotros tuvimos el tiempo que había que estar. Creo sí que tenemos que ir a ver como nuestra labor fiscalizadora, ir de nuevo para saber qué es lo que está sucediendo y si es que ellos se sienten abandonados, transmitirlo al país para que las autoridades tomen las medidas correspondientes. Mira, claro, efectivamente yo creo que aquí hay dos cosas. Primero, lo que es la realidad de lo que las autoridades saben y diagnostican en sus comunas, en sus sectores, y por otro lado también lo que transmite la prensa. Nosotros mientras estamos realizando trabajos voluntarios allá en conjunto con las mismas autoridades que a veces emanan de algunas declaraciones, también veíamos a veces cosas muy distintas por los medios de prensa. Mi opinión personal, yo creo que hubo muchas descoordinaciones en el norte como también hubo muchas descoordinaciones en la catástrofe del sur. Siento que no han habido, como te explicaba antes, no ha habido un cabecilla que esté, por ejemplo, a cargo de la búsqueda, que esté a cargo de repartir los víveres que llegaban. De que hubo descoordinaciones y todos lo sabemos, por lo tanto la gente afectada en algún minuto se sentía sin información y se sentía un poco en el aire. Las precipitaciones que azotaron este miércoles y jueves las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Al drama que viven las familias que lo perdieron todo se suman las denuncias de robos y saqueos, hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades. La ayuda no solo es necesaria en el momento, ya que hasta hoy el norte necesita de sus voluntarios para sanar una de las mayores heridas que ha tenido en su historia.